El gobierno de Israel aseguró haber matado al jefe de Hamas en Gaza, Mohamed Sinwar. Mohamed Sinwar es uno de los más buscados. Es hermano menor del ahora fallecido Yahya Sinwar, quien era el jefe de Hamas. Fue el primer ministro de Israel, al que usted tiene ahí en pantalla, quien confirmó la noticia, luego de que tropas de su país atacaron de forma aérea, vía aérea, al Hospital Europeo del Sur del enclave. Hablemos con Marwan Soto, especialista, destacado especialista en Medio Oriente. Querido Marwan, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Querido Javier, muchas Gracias. gracias. Qué bueno verte, hace mucho no Igual, nos veíamos. claro, gracias. A ver, ¿qué tan importante es lo que hizo Israel? Pero sobre todo, ¿cómo deja la zona, cómo deja el conflicto y qué supones, Marwan, que va a pasar? Lo importante no es realmente la muerte de Mohamed Sinwar. Mohamed Sinwar llegó a sustituir a su hermano Yahya Sinwar después de la prácticamente descabezada de todo Hamas y al final termina por ocupar un liderazgo que tampoco había tenido ya mucha capacidad de acción más allá de si han o no reclutado nuevos militantes. Lo importante es en todo caso la serie de ataques, sobre todo de las dos últimas semanas, en esta nueva etapa, que cada semana es una nueva etapa de la ofensiva de Israel, donde no solamente es el hospital que acabas de decir, la semana pasada fue el hospital indonesio, el hospital de cáncer, este fin de semana fue una escuela, otra escuela, donde el planeta entero vio las imágenes, por ejemplo, de una niña tratando de sobrevivir en Sí, medio de las llamas, sí. y vimos cómo llegaron a lo que queda de los hospitales, pues, por ejemplo, familias enteras donde llega un médico a tener que recibir a 9 chicos de una familia de 10 que todos terminaron muertos, ¿no? La otra parte que es importante dentro de esta nueva ofensiva, muy por encima de la muerte de Mohamed Sinwar, que en realidad la muerte de Mohamed Sinwar se empezó a rumorar desde hace 3 semanas y se confirmó hasta ahora, ¿no? Ese es el nivel de importancia, es decir, ninguno. Donde después de 3 meses de bloqueo, de un nuevo bloqueo, resulta que, pues, la gente se muere de hambre. No es lo mismo tener hambre que la hambruna, y lo que estamos viendo es hambruna, es la muerte de la inanición, es la muerte por la falta de medicina, son los niños que están ya en los huesos, y al final eso ha suscitado, sobre todo en estos últimos 3 meses, las reacciones por parte de la comunidad internacional y al mismo tiempo la reacción de Netanyahu, que no solamente anuncia esto como si fuese un gran logro, pasando por alto todo lo que ha sucedido en estas 2 semanas, sobre todo con los ataques, sino, por ejemplo, lo que este mismo fin de semana, a través de la entrega de ayuda que se empezó a dar después de 3 meses, en un inicio con 5 camiones, luego con quizás 100 camiones que empezaron a ser distribuidos por una compañía que empezó a enfilar a la población palestina, los palestinos que querían comida, pues en una especie de carriles como de ganado, se sale de control y entonces terminan las IDF, las Fuerzas de Defensa israelíes, disparándole a la gente que en la desesperación se había vuelto hacia quienes distribuían la comida. E incluso llegaron este mismo fin de semana a tomar por asalto una bodega de harina. ¿Por qué? Pues porque la gente se está muriendo de hambre, pues, ¿no? Y es eso lo que ha suscitado otro tipo de reacciones, además de los ataques contra los hospitales, contra las escuelas, con una ofensiva nueva sobre el otro territorio palestino que es Cisjordania, ya que desde hace un par de semanas, cuando, por ejemplo, algunos países europeos, Alemania, Reino Unido, Francia, y hay alguno más que se me está escapando, habían censurado el tipo de ofensiva que estaba tomando ahora en estas 2 semanas Israel. Pues Netanyahu lo que dijo fue que si seguían, entonces anexaría territorios de Cisjordania. Y en nuestra mañana se anunció la aprobación de la mayor expansión de asentamientos de colonos, los shelters, ¿no?, sobre Cisjordania, autorizando la creación de 22 nuevos asentamientos fuera de derecho internacional que han desplazado a las familias en las últimas horas, nuestras últimas 12 horas en México, Sí, pues. La situación es esa. Llegamos a un punto donde si creíamos que no había límites, pues bueno, se han descubierto nuevos límites. qué horror. A ver, Marwan, te planteo, ¿qué pasa al interior de Israel y qué pasa al interior de Hamas ante la muerte, aunque sea hace 3 semanas, de uno de sus líderes más visibles?
Hacia Gaza, por ejemplo, cuando pensamos en relación a Hamas, la muerte de vuelta tampoco trae como una gran respuesta. Obviamente habrá un nuevo liderazgo y hay que pensar un poco cuál es la situación de la misma organización terrorista, que si bien tiene el grueso de su infraestructura increíblemente golpeado, porque todo está golpeado. A ver, no puedes tener una infraestructura amplia militar muy grande, o sea, no puedes tener una gran instalación militar cuando absolutamente el completo de la franja está totalmente devastada. Devastada es devastada, no hay nada, es cenizas, pues, ya destruyeron todo lo que se podía destruir, pues, ¿no? Lo que ha sucedido hacia las mismas filas de Hamas, y es algo que hay que entender, en lo que no vamos a estar claramente de acuerdo, pero hay que entenderlo, es que sí es cierto que han logrado, pese a haber perdido una cantidad muy importante de miembros de Hamas, han al mismo tiempo recuperado nuevas filiaciones. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Porque después de estos año y cacho con la destrucción, la hambruna, la muerte por hambre, el asesinato indiscriminado de niños, es eso lo que hay hoy, asesinato indiscriminado de niños, pues bueno, resulta que si hay un chico de 17, 18 años que lo queremos convencer tú y yo que las vías políticas van a ser el camino para salir de esto, pues vamos a fracasar. Y desgraciadamente entonces resulta que el principal promotor de Hamas está siendo Netanyahu, porque estos chicos que han logrado entonces sobrevivir piensan que la vía es quizá unirse a la organización terrorista de forma que se han aumentado sus fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hacia Israel? Hay que tener en cuenta de qué Israel estamos hablando. El Israel de los primeros, del primer ministro está en la postura abierta de expansión, donde incluso dentro de sus distintas propuestas o de sus salidas es, ok, seguir con la ocupación para entonces lograr implementar el plan de Trump. Él es el único que todavía se refiere al plan de Trump cuando dijo en la Casa Blanca esta especie de gazalago, ¿no? Ujú. Ya ni siquiera en la Casa Blanca mencionan eso, por el costo mismo político que terminó teniendo. El único que lo sigue mencionando es Netanyahu. Entonces, lo último que ha dicho es que él estaría dispuesto a terminar por implementar el plan de Trump. Por otro lado, tenemos a sus ministros, principalmente al ministro de Finanzas Smotrich o Ben-Gvir, que siguen en la misma postura, donde incluso el ministro Smotrich dejó muy claro a principios de esta semana que estaría dispuesto a pagar el costo de los rehenes para poder terminar de arrasar con Hamas, hablando también de arrasar con la franja de Gaza. Pero al mismo tiempo tenemos las protestas, que han sido el único país donde ha habido protestas cada semana de forma en verdad muy rigurosa, en contra de la misma operación de Netanyahu, es en el mismo Israel, aunque se tiene un porcentaje de población que claramente está a favor de ella. Ahí quizá lo más importante es tomar en cuenta las palabras de Ehud Olmert en un editorial del diario israelí Haaretz, donde, y voy a terminar, que tengo que citártela, porque lo que No dice el importa. ex primer ministro Olmert es: lo que estamos haciendo en Gaza es una guerra de exterminación indiscriminada, sin límites, brutal y criminal, y el criminal asesinato de civiles. Una política dictada bajo el conocimiento internacional viciosamente y maliciosamente por el gobierno, sí, por nosotros, estamos cometiendo crímenes de guerra. Esas son las palabras del ex primer ministro Ehud Olmert. Bueno, ese es el otro Israel, que entonces tiene que compaginarse con las protestas, con las posturas de los ministros, principalmente de Ben-Gvir Smotrich y de Benjamín Netanyahu. Al mismo tiempo que en las últimas 24 horas se ha hablado mucho de un nuevo acuerdo de cese al fuego. Van muchos intentos de acuerdo de cese al fuego, cada uno sale peor que el otro. Empezaron a salir algunos rumores de que entonces Hamas había estado en pláticas directas con Estados Unidos y que con las pláticas que habían sostenido con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habían llegado a un posible acuerdo. Luego Israel dijo que no, que ese acuerdo todavía no lo tenían claro. Luego Israel dijo que en ese acuerdo al que ellos están dispuestos a sumarse, hay cosas que se tienen todavía que plantear por Hamas. Y Hamas responde, y eso ocurrió en las últimas 4 o 5 horas, que lo que está diciendo Israel en realidad no es el acuerdo que ellos habían hablado con Witkoff, sino que en realidad es un acuerdo que haría permanente el asesinato indiscriminado de civiles, ya que no estarían dispuestos a la retirada. Esta historia de quién dijo lo que dijo y que tenemos la más remota idea, es lo que hemos visto sobre todo desde mediados del año pasado. Entonces, estamos ahora en espera de ver en este instante si Hamas da algún tipo de respuesta, ya que lo que se dijo fue que el acuerdo del que está hablando Israel no es el que ellos habían hablado con Witkoff, pero que al mismo tiempo estarían dispuestos a revisarlo. ¿Qué quiere decir eso? Posiblemente nada. Hijo, qué cosa. Bueno, oye,
A ver, pues ahora sí que tu perspectiva del corto mediano plazo, porque además están pasando muchas cosas en el mundo. Rusia y Ucrania pasa a su manera algo similar. Europa está con problemas con Estados Unidos. Estados Unidos trae sus propios problemas en la región de carácter económico, Y internamente, consigo mismos. y consigo mismo, sí, internamente. Ajá. A ver, ¿cómo ves las cosas para cerrar, Marwan? A ver, es un hecho que en las 2 últimas semanas la comunidad internacional, principalmente la Unión Europea, ha cambiado ligeramente el tono que había mantenido con Israel, sobre todo, insisto, por la violencia de estas 2 últimas semanas. Frente a eso, hay una situación de mayor aislamiento que al mismo tiempo tiene que compaginarse con esta respuesta que encuentra, por ejemplo, en la voz del ex primer ministro Olmert. ¿Eso podría permitir que se contenga un poco Netanyahu y sus ministros? No, no lo creo. ¿Por qué? Porque si hay una embriaguez del poder, ¿no? Y al final no han dado un solo apunte para que esto llegue a tener algún tipo de límite. Con el anuncio en las últimas 12 horas de los nuevos asentamientos, 22 asentamientos en la mayor expansión sobre Cisjordania en mucho tiempo, es difícil pensar que veremos algo distinto a lo de las últimas 2 semanas por todavía un cacho de tiempo. Al mismo tiempo que sí estará este aislamiento cada vez más de Netanyahu hacia la comunidad internacional. Y aquí lo que importa posiblemente sea Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque con todo lo que pensamos, y seguramente coincidimos tú y yo en nuestra opinión sobre Trump, pues resulta que sí hay un cambio de la actitud de Sí, Trump, que puede pasar de vuelta a tener otro cambio dentro de 3 días, ¿no? sí. Pero que en este momento está aumentando llamémosle la hostilidad hacia Netanyahu, porque al final será por el ego, será por la visión transaccional de las cosas, será porque no quiere el problema, será por lo que sea. Eso ya es un asunto de Iván, y meterse en la cabeza de Trump está un poco complicado y es inútil, pero sí ha habido un cambio en los últimos 3, 4 días donde ha sido mucho más recio hacia el decir Netanyahu que así no. Un poco lo mismo que ha sucedido con Putin, solamente que eso quizá tenga otro tipo de camino gracias al respaldo interno que tiene el mismo gobierno de Netanyahu. Marwan, Es decir, no soy optimista. sí. Marwan, te mando un gran saludo y un abrazo. Querido Javier, muy buenas gracias. Gracias, Buenas noches. gracias. Qué gusto verte, gracias.